Cuando decides redirigir exactamente $500 al mes hacia una cuenta de inversión única, aburrida y completamente predecible, no estás simplemente ahorrando dinero. No estás siendo un ciudadano responsable que guarda un porcentaje para el futuro, ni estás siguiendo el consejo genérico de finanzas que escuchas en los medios tradicionales. Lo que estás haciendo en realidad es accionar un interruptor invisible, que 4 de cada 5 personas jamás tocarán en toda su vida. Existe un mito profundamente arraigado, promovido por la industria financiera y el marketing de consumo, que dicta que para construir una riqueza verdadera necesitas encontrar la próxima acción tecnológica que se multiplicará por 100, o que debes duplicar tus ingresos de la noche a la mañana mediante un negocio secundario extenuante. Te han vendido la idea de que el dinero es un juego de adrenalina, velocidad y decisiones de último minuto en Wall Street. Todo esto es una trampa cognitiva diseñada para mantenerte consumiendo productos financieros complejos, pagando altas comisiones y saltando de una tendencia a otra mientras tu cuenta se estanca. El ruido del mercado quiere que veas tus finanzas como una carrera de 100 metros planos, cuando en realidad se trata de una obra de ingeniería biológica. Imagina que plantas una sola semilla en medio de un campo completamente vacío. Durante los primeros 2 años, asistes al lugar cada mes, aportas tu agua, tu tiempo y tu esfuerzo, pero visualmente no ocurre absolutamente nada. La superficie sigue siendo tierra seca y estéril. Es en este punto exacto donde la mente humana, programada evolutivamente para buscar la gratificación instantánea, empieza a sabotearte. Comienzas a pensar de forma obsesiva que has desperdiciado tu dinero y tu energía en simple lodo, que el sistema no funciona, y que sería mucho más sensato desenterrar lo invertido para gastarlo en algo tangible, como un vehículo nuevo o unas vacaciones llamativas. Sin embargo, lo que la mayoría ignora es lo que ocurre bajo la superficie. En el tercer año, un brote rompe la capa exterior de la Tierra. Y aquí reside el secreto mecánico que los analistas de televisión nunca te explican. Ese pequeño árbol no se queda estático, sino que empieza a soltar sus propias semillas. Esas nuevas semillas se entierran de forma autónoma y se convierten en nuevos árboles que, a su vez, multiplicarán la producción de semillas de manera exponencial. Para el año 25, el panorama ha cambiado drásticamente. Ya no posees un árbol solitario que dependa de tu riego manual, sino que estás contemplando un huerto forestal masivo que se autosustenta y se expande sin que tengas que mover un solo dedo. Esto no es una simple metáfora literaria, ni un cuento de superación personal. Es la descripción matemática exacta de lo que $500 mensuales se vuelven cuando erradicas el ruido ambiental, apagas las pantallas de noticias y dejas que el tiempo ejecute su función matemática sin interferencias humanas. El verdadero peligro de no asimilar este concepto hoy mismo es el coste de oportunidad invisible, una fuerza destructiva que erosiona tu futuro de forma silenciosa. Si continúas atrapado en el ciclo del consumidor promedio, reaccionando emocionalmente a cada fluctuación del mercado y buscando la gratificación inmediata, dentro de una década, te encontrarás exactamente en el mismo punto físico y financiero en el que estás hoy, con la única diferencia de que habrás consumido 10 años de tu activo más valioso e irrecuperable, el tiempo. Hoy vamos a desglosar cronológicamente esta línea temporal de 25 años, analizando con precisión científica el momento exacto en que el interruptor se activa, cuando el huerto financiero toma el control absoluto de la situación. Y, fundamentalmente, ¿por qué la inmensa mayoría de las personas decide claudicar apenas 3 años antes de que la verdadera magia matemática comience a manifestarse? Para entender cómo funciona este sistema en el mundo real, observemos la historia de 2 individuos, con realidades idénticas, pero filosofías opuestas. Conozcamos a Carlos y a Andrés,
Ambos tienen 30 años de edad, perciben exactamente el mismo salario medio y viven en la misma ciudad. Carlos opera bajo el modelo conductual de la mayoría. Cree firmemente que para mejorar su situación financiera necesita un golpe de suerte, un aumento sustancial de sueldo o una inversión sumamente audaz en el activo de moda. Considera que ahorrar $500 al mes es una meta insignificante que no cambiará su estilo de vida, por lo que decide gastar ese excedente en cambiar su coche por un modelo más reciente, mediante un crédito a largo plazo, y en mejorar su suscripción de televisión y alimentación fuera de casa. Carlos justifica sus actos bajo la premisa de que la vida es corta y que el mercado financiero actual es un casino manipulado donde el ciudadano común siempre pierde. Por otro lado, Andrés decide activar el interruptor. No busca ganar más dinero de inmediato, ni someterse a un régimen de privación extrema. Simplemente analiza su flujo de caja actual y decide redirigir lo que ya tiene. Cancela 2 servicios de entretenimiento digital que apenas utiliza, sustituye una cena semanal en restaurantes lujosos por comida preparada en su propio hogar y negocia una tarifa más competitiva para su plan de telefonía móvil. Con estos ajustes sutiles, Andrés consolida $500 mensuales que, de forma automática, se transfieren el primer día de cada mes hacia un fondo indexado de bajo coste, que replica el rendimiento de las 500 empresas más grandes de la economía. El reloj financiero de Andrés comienza a correr en el mismo instante en que esos primeros $500 impactan en su cuenta de inversión aburrida. Al cierre del primer año, Andrés ha depositado un total de $6,000 de su propio capital, fruto de su constancia mensual, al revisar el saldo de su cuenta. Observa que el mercado le ha devuelto apenas $221 de rendimiento neto. La reacción psicológica humana ante esta cifra suele ser de total desencanto. El beneficio representa menos de la mitad de una sola de sus aportaciones mensuales. Andrés mira la pantalla de su ordenador y no siente absolutamente nada. No hay fuegos artificiales. No hay transformación mística en su nivel de riqueza y sus conocidos ni siquiera notan que está invirtiendo. De hecho, Carlos, quien estrena su nuevo vehículo utilitario deportivo, se burla sutilmente de la rigidez financiera de Andrés. Al llegar al segundo año, Andrés ya ha inyectado $12,000 de su salario acumulado en el sistema. Pero el valor total de su cuenta se sitúa en $12,891. En términos reales, el interés generado durante 12 meses enteros equivale a menos de 2 meses de sus propias aportaciones manuales. El huerto financiero sigue pareciendo simple tierra seca, y las raíces de los árboles son invisibles para el ojo humano. Es en este preciso recodo del camino donde la gran mayoría de los ciudadanos se topa con su verdadero enemigo, una fuerza destructiva que nada tiene que ver con las crisis bursátiles o los colapsos económicos globales, sino con una alianza silenciosa que la mayor parte de las personas nunca logra identificar a tiempo: la inflación persistente y la escalada en el estilo de vida. Estas dos corrientes operan en la psicología del consumidor como una válvula de retención unidireccional. Cada vez que un trabajador recibe un incremento salarial o un bono extra, la mente subconsciente absorbe ese nuevo capital de inmediato, transformándolo en un apartamento ligeramente más espacioso, un vehículo un poco más silencioso o un carrito de la compra con productos de marcas más costosas. El capital que no es devorado por este aumento del gasto corriente es consumido sin piedad por una inflación constante que deteriora el poder adquisitivo del dinero estático a un ritmo constante año tras año. Esta es la razón exacta por la cual la mayor parte de la población permanece estancada en la rueda laboral, convenciéndose a sí misma de que la creación de un patrimonio sólido es un objetivo inalcanzable reservado para unos pocos privilegiados.
cuando en realidad el verdadero problema radica en que jamás permiten que las semillas financieras permanezcan en la tierra el tiempo suficiente para romper la superficie. Carlos continúa atrapado en el ciclo del consumo, actualizando sus bienes materiales a medida que sus ingresos aumentan de forma marginal, mientras que Andrés, aunque es incapaz de percibir el avance a simple vista debido a la lentitud del proceso inicial, se encuentra perfectamente alineado con la trayectoria matemática correcta, resistiendo el impulso de intervenir o abandonar su estrategia sistemática. Entramos ahora en la zona crítica, el territorio hostil donde la inmensa mayoría de las personas decide darse por vencida. Al alcanzar el año 5 de este proceso sistemático, Andrés ha depositado un total de $30,000, provenientes de su propio trabajo y esfuerzo personal. Al revisar el saldo acumulado, el mercado le muestra que ha generado aproximadamente $5,800 en rendimientos totales. Si lo analizamos fríamente, esto significa que tras 60 meses de disciplina, constancia y paciencia inquebrantable, la recompensa financiera acumulada equivale a menos de 10 meses del coste de un alquiler promedio. Es en este instante cuando la mente humana formula la pregunta más peligrosa y destructiva para la creación de riqueza, una interrogante que ha aniquilado más patrimonios históricos que cualquier desplome o crisis bursátil. ¿Realmente vale la pena este esfuerzo? ¿Debería simplemente retirar el dinero y gastarlo en algo que pueda disfrutar ahora mismo? Mientras Andrés observa una hoja de cálculo monótona y de movimiento extremadamente lento que no ha mostrado variaciones drásticas desde el día en que abrió la cuenta, su entorno social avanza en una dirección diametralmente opuesta. Sus amigos y compañeros de trabajo, incluido Carlos, continúan financiando vehículos de gama alta, publicando fotografías de viajes exóticos en sus plataformas digitales y exhibiendo un nivel de vida aparentemente próspero. La economía conductual explica este fenómeno mediante la trampa de la gratificación postergada. Nuestro cerebro está biológicamente programado para valorar el consumo presente por encima del beneficio futuro. En una analogía directa con el ayuno intermitente estricto, el año 5 equivale a la octava hora de un periodo prolongado sin ingerir alimentos. Los niveles de azúcar en la sangre descienden. El cuerpo experimenta temblores leves y la mente te envía señales de alarma convenciéndote de que te estás muriendo de hambre. Sin embargo, la realidad fisiológica es que no estás muriendo. Simplemente eres adicto a la energía de fácil acceso, al combustible rápido que otorgan los carbohidratos. Del mismo modo, Andrés no está fracasando en su estrategia financiera, solo experimenta la abstinencia psicológica de no ver resultados visualmente impactantes a corto plazo. El huerto financiero no opera bajo el cronograma emocional de Andrés, sino bajo las leyes inmutables de la matemática exponencial. Al llegar al año 6, se produce un cambio sutil, pero profundamente significativo en los cimientos del sistema. Andrés ha contribuido con $36,000 de su propio bolsillo, pero el saldo total de su cuenta se sitúa ahora en $45,189. Por primera vez en toda la trayectoria, las ganancias generadas por el mercado en ese único año, que ascienden a unos $4,400, superan con creces todo lo que Andrés obtuvo como rendimiento durante su primer año entero de inversión combinado. Hay un movimiento masivo ocurriendo bajo la superficie, una red de raíces que se consolida aunque permanezca invisible para el ojo humano. Lamentablemente, es en esta etapa donde aproximadamente el 60% de los nuevos inversores deciden detener el motor, liquidan sus posiciones, retiran su capital con una ganancia marginal y se alejan del sistema para gastar el dinero en un consumo efímero.
Esas personas pasarán las próximas 2 décadas de sus vidas preguntándose con frustración por qué otros parecen acumular riqueza con tanta facilidad, mientras ellos continúan atrapados en la precariedad laboral. Al llegar al año 7, la barrera del escepticismo se rompe de forma definitiva. Andrés ha aportado $42,000 acumulados y el saldo de su cuenta alcanza los $53,830. En este punto exacto ocurre un hito mecánico extraordinario. Las ganancias anuales del fondo indexado, cercanas a los $5,300, igualan por completo la aportación anual de $6,000 que Andrés realiza con su trabajo. Él no tuvo que trabajar horas extra para conseguir ese capital. No tuvo que negociar un aumento con su superior ni sacrificar más tiempo de su vida. El huerto financiero simplemente generó esa riqueza de forma autónoma. Así como el cuerpo humano desbloquea y comienza a metabolizar las células de grasa almacenadas, una vez que las reservas de glucógeno se han agotado por completo, la matemática de la inversión activa la aceleración del interés compuesto. Una vez que el capital principal cruza un umbral de masa crítica, el 7% de una cifra pequeña es una cantidad insignificante, pero el 7% de una cifra considerable se vuelve un motor imparable. Cuanto más grande se vuelve la masa de dinero acumulada, más trabajo realiza por sí misma y menos esfuerzo requiere de su creador. Una verdad mecánica que los medios tradicionales nunca difunden porque no genera titulares sensacionalistas ni clics emocionales. Al alcanzar el año 10 del proceso, Andrés ha aportado $60,000 de su propio dinero. Sin embargo, el saldo de su cuenta aburrida se sitúa ya en $86,542. En ese único año, el mercado financiero le ha otorgado más de $6,000 en rendimientos, superando formalmente la cantidad que él mismo introduce de forma manual. Tras una década de constancia, Andrés deja de ser el motor principal de su propia riqueza. El huerto financiero ha tomado el mando. Andrés tiene ahora 40 años de edad. Su capital propio invertido son $60,000, pero el mercado le ha regalado $26,542 adicionales. Los árboles finalmente son visibles y fuertes. Entre el año 10 y el año 15, la psicología y la carga emocional del inversor cambian por completo. Durante la primera década, la energía mental de Andrés era una montaña rusa. Euforia cuando los gráficos subían, pánico sutil cuando caían, dudas en los periodos de estancamiento y frustración por la lentitud inicial. Ahora, la gráfica emocional se aplana por completo. Revisar la cuenta se vuelve un acto monótono e incluso aburrido. Los números simplemente aumentan, primero despacio, luego con una velocidad imponente. El aburrimiento es el combustible más limpio y eficiente en el mundo de las inversiones. Cuando la matemática deja de ser un espectáculo emocional, pierdes cualquier deseo o tentación de interferir en el mecanismo. Siguiendo con la analogía del ayuno prolongado, alrededor de la hora 16, el cerebro deja de consumir glucosa y comienza a quemar cetonas, un combustible mucho más limpio que aporta más energía con menos residuos. En el ámbito de la inversión, alrededor del año 12 tu cartera de activos deja de ser impulsada por tus aportaciones y pasa a ser impulsada por el interés compuesto. Las cetonas financieras entran en acción y dejas de sentir la fricción de tu propio trabajo. El dinero simplemente engendra más dinero. En este año 12, Andrés rompe la barrera de las 6 cifras por primera vez en su vida, alcanzando $111,477, habiendo aportado solo $72,000. Para el año 15, su aportación acumulada es de $90,000, pero la cuenta refleja ya 150 y $5,587. Los rendimientos anuales de ese periodo específico tocan los $10,919, casi el doble de su inyección anual de $6,000.
El huerto produce oficialmente más frutos de los que Andrés puede plantar a mano. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión del sistema matemático se manifestará 2 años más tarde. En el año 17, Andrés ha depositado $102,000 y el saldo se eleva a $190,295. El crecimiento neto de la cartera en ese solo año es de $13,393, frente a su aportación obligatoria de $6,000. Descubrimos que por primera vez su dinero genera más del doble de lo que él introduce con su sueldo laboral. Sin pedir permiso, sin realizar llamadas telefónicas y sin que Andrés tenga que modificar en absoluto la rutina aburrida que inició a los 30 años, en el ayuno. Esta es la hora donde el organismo detiene el consumo de recursos externos y activa la autofagia. El equipo de limpieza celular entra a reciclar las estructuras dañadas para construir tejidos más resistentes. El cuerpo se transforma en su propia fábrica autosustentable. En las finanzas sistemáticas, este es el año exacto en que tu capital deja de consumir tus cheques salariales y pasa a producir sus propios recursos de forma permanente. Andrés se ha convertido en un mero espectador de su patrimonio. El huerto se siembra a sí mismo. A partir de este momento, los rendimientos anuales del mercado superarán a sus aportaciones físicas de manera irreversible. Incluso si Andrés decidiera congelar sus depósitos hoy, la matemática ha alcanzado la velocidad de escape. El sistema genera riqueza más rápido de lo que un ser humano podría inyectar manualmente. Esto es lo que significa hacer que lo pasivo sea permanente. Nos han educado bajo la falsa premisa de que volverse rico consiste únicamente en ganar salarios más elevados. Pero la realidad es que la riqueza real se define por alcanzar este punto de cruz exacto, el umbral donde tus activos realizan un esfuerzo significativamente mayor que tú. La mayoría de los ciudadanos ganarán millones de dólares a lo largo de toda su vida laboral y jamás experimentarán este fenómeno mecánico. Andrés lo ha logrado a los 47 años destinando únicamente $500 al mes. Llegados a este punto de la historia, los escépticos financieros siempre plantearán las mismas objeciones predecibles. ¿Qué sucede si ocurre una crisis bursátil catastrófica? ¿Qué pasa si se repite el colapso del año 2008 y todo el sistema se desploma en el año 19? ¿Acaso Andrés no perderá todo el patrimonio construido? Este razonamiento es el error más común en la psicología del consumidor y es matemáticamente erróneo. En el ayuno prolongado, el organismo libera la hormona de crecimiento humano ante la escasez, llegando a registrar incrementos drásticos superiores al 1300%. Esta hormona opera como un escudo protector para la masa muscular. Le ordena al cuerpo quemar el tejido graso sobrante, pero salvaguardar el músculo para garantizar la supervivencia. En el mundo de la inversión sistemática, la compra promediada de activos durante una crisis es el equivalente exacto a esta hormona protectora. Cuando el mercado financiero sufre una contracción violenta del 30%, los $500 mensuales de Andrés no pierden valor. Al contrario, adquieren de inmediato un 30% más de participaciones que el mes anterior. Andrés está abasteciéndose de inventario a precio de saldo, mientras la población general entra en pánico y liquida sus posiciones asumiendo pérdidas reales. La historia demuestra que un inversor que mantuvo sus aportaciones constantes de $500 mensuales durante la crisis del año 2008 superó su trayectoria financiera previa a la caída en un periodo de apenas 4 años. Las correcciones del mercado no son las enemigas del inversor patrimonial a largo plazo. Son la fuerza que depura las manos débiles y emocionales del sistema, dejando intacta la cartera de Andrés y abaratando el coste de sus futuras adquisiciones. Al alcanzar el año 20, Andrés ha aportado un total de $120,000 de su salario.
El saldo neto de su cuenta aburrida asciende a $260,463. Su crecimiento anualizado en ese periodo roza los $18,396, triplicando de forma autónoma su aportación física anual. Para el año 22, la cuenta rebasa la frontera de los $315,000, sin que Andrés haya tenido que trabajar un solo segundo más que en el año 5. Simplemente se limitó a mantener el motor encendido. Al llegar al año 22, Andrés tiene 52 años y el sistema avanza de forma imparable. Al culminar el año 25, Andrés tiene 55 años de edad. A lo largo de un cuarto de siglo, ha depositado ciento del propio esfuerzo en el sistema, lo que equivale a unos $6,000 anuales. Una cifra inferior a lo que un hogar promedio destina a comer fuera de casa. El saldo de su cuenta se ubica en $409,233. El mercado le ha otorgado $259,233 adicionales de forma gratuita. En ese último año 25, la cuenta se expandió por sí sola en $28,962, casi 5 veces más de lo que él continúa aportando. Andrés realizó únicamente el 36% del esfuerzo total, mientras que el mercado ejecutó el 64% restante. Andrés no posee capacidades sobrehumanas. No heredó una fortuna ni adivinó qué acciones individuales subirían de valor. Compró un fondo indexado aburrido y eliminó la tentación de revisar el saldo. El plan táctico para replicar este sistema consta de 3 pilares mecánicos que pueden configurarse en menos de 45 minutos. El primer paso es consolidar los cimientos mediante las aportaciones con ventajas de jubilación empresarial, maximizando cualquier bonificación que ofrezca tu empleo, lo cual representa un rendimiento inmediato del 100% sobre tu capital inicial. El segundo paso es el motor. Automatizar la compra de un fondo indexado diversificado y aburrido que replique la economía global, evitando por completo las apuestas en criptoactivos, acciones individuales o las recomendaciones emocionales de familiares. El tercer paso es la estructura protectora. Utilizar cuentas con ventajas fiscales para evitar que las agencias tributarias confisquen una cuarta parte de tu huerto financiero en el futuro. Es vital comprender que $500 mensuales es el suelo del sistema, no el techo. Cada incremento marginal acelera la masa crítica. Al contrastar los resultados finales, observamos que mientras Carlos llega a los 55 años, con un historial de vehículos devaluados, deudas de consumo y una cuenta de ahorro devorada por la inflación, Andrés contempla un huerto financiero consolidado. Este análisis no se centra en el dinero en sí mismo, sino en la adquisición de tu soberanía personal y tu libertad de elección. El interruptor matemático ha estado frente a ti durante todo este tiempo. La única interrogante real es si posees la disciplina sistemática para accionarlo hoy mismo y dejar de observar la pantalla.